will also, Este what debate en particular será abordado el día de hoy, así como se ha hecho anteriormente, para que podamos llevarnos algunas ideas principales a tratar en el futuro y hacer que sea un debate también del pueblo. Identificaremos los problemas y encontraremos algunas posibles soluciones para los distintos sectores que deben abordar estos problemas. Estoy muy agradecido con todas las personas que se han unido el día de hoy y con los panelistas que van a hablar, y también con los participantes de todo el mundo que van a escuchar este seminario en diferido. Así que, en nombre de la Red de Recursos de Salud Pública y del Movimiento de Salud por los Pueblos, le damos la bienvenida y esperamos, como decía antes, que podamos hacer una contribución importante para la identificación de los problemas que hemos discutido. Muchísimas gracias y le cedo la palabra al señor León. Thank you very much, Mr. Rahman. Muchas So, gracias, señor with no Ramón. further delay, I would like Y to ahora, invite sin Fran perder Baum tiempo, vamos a invitar a Fran Baum de la Universidad de Pelelei de Australia, a prominent member of the People's Health Movement, to give us more miembro del Movimiento por la Salud de los Pueblos. on determinants of health. Ella va a hacer una introducción a los determinantes comerciales de la salud. Yeah, thank you. I think my video is still Gracias. not is still off, but if someone could turn Creo it que mi cámara no está prendida. So, Si alguien pudiera prenderla sería genial. Yeah, Bueno, think now you can, Fran. sí, creo que ahora va a yeah, poder I prender think la I have to cámara. stop sharing to Creo do que it tengo que otherwise. dejar de compartir para hacerlo. Just a minute. Sorry, I'm just going to stop sharing to put my video on. No, it still won't let me. Never mind. Oh, there we are. There. Hello, everybody. Bueno, aquí estoy. Hola a todos. There we go. Share. And yeah. So I'm going to talk about the Lancet. Bueno, voy a hablar sobre la serie de Lancet sobre los determinantes comerciales de la salud y vamos a ver cómo es compatible con el movimiento de la salud de los pueblos. ¿Pueden ver ahora mi pantalla? Creo que lo primero es marcar que estos determinantes no son nuevos en realidad. Hay una larga tradición detrás de ellos. Comienza desde la Revolución Industrial. Ya en ese momento veíamos los determinantes sociales de la salud y luego también los comerciales. Así que nos hemos enfocado en estos determinantes de la salud durante bastante tiempo. Otro tema a aclarar es que hay muchas crisis en el mundo y los determinantes comerciales las reflejan y también las incitan en muchos casos. Tenemos crisis ecológicas debido al extractivismo, las pandemias, hay crisis financieras y de austeridad por la inflación y por el consumo que crece sin control. Y, por supuesto, la crisis del liderazgo político.
ante la privatización de muchos activos públicos, gobiernos neoliberales y finalmente conflictos de guerra y ocupación que aumentan debido a las presiones climáticas, pero también hay factores comerciales que impulsan la guerra. Así que en este contexto hay un sistema injusto, económico y político que impulsa toda esta crisis que estamos viviendo. La serie de Lancet fue auspiciada por Lancet, pero también por un grupo de promoción en Victoria de Australia que se llama Big Health, que le prestan atención a los determinantes comerciales y sociales de la salud. Y en la serie tenemos 3 artículos en donde vamos a hablar, pero vamos a hablar particularmente del primero, porque además solo tengo 10 minutos. Looking beyond unhealthy commodities and trying to look at the sorts of questions you have to ask about different commercial enterprises. Preguntas que deben hacerse sobre sobre el impacto de distintos determinantes. Y el tercer paper tiene que ver con las consecuencias. En el primer paper, si vemos el modelo de los determinantes comerciales, veremos que lo que vemos rainbow of social determinants of health. Se trata And here we work out from de esta especie de arco iris en el que caen todos los determinantes comerciales. Comenzamos en el centro con las desigualdades, luego ciertas rutas que atraviesan el medio ambiente, las políticas públicas de distintos sectores, las políticas regulatorias que influencian y limitan las opciones de lo que se puede hacer, de lo que pueden hacer estos determinantes. Y por último, el sistema político y económico que embebe todos los aspectos de la sociedad. A la izquierda, arriba, tenemos los modelos de negocios y las prácticas científicas, de publicidad, laborales, financieras, políticas, que obviamente a través de sus cadenas de producción impactan en todo el sistema. Obviamente tenemos el impacto de externalidades que se permean en toda la sociedad en general. Obviamente esto creció muchísimo en las últimas décadas. Esto es una idea general. Obviamente este impacto, a medida que el arco iris se expande, este impacto es a nivel cada vez más global. Para atravesar los impactos que puede tener en la salud, que son los que nos interesan en este diagrama, en términos de sus prácticas, acá hay una lista enorme de ellos. Por ejemplo, la evasión fiscal y los subsidios corporativos hacen que haya una diferencia enorme en los fondos disponibles para los bienes públicos. La mayoría de las corporaciones tienen subsidios de todos los gobiernos de todo el mundo, sea de manera directa o indirecta. Obviamente la publicidad que fomenta el consumo de productos que no son saludables. Esto vemos que se le destina más dinero en los países más desarrollados, incluso. Las corporaciones producen evidencia favorable y esto suprime la evidencia
que va en contra del impacto que los determinantes tienen en la sociedad. Las compañías siempre han ido en contra de estos determinantes, han dicho que no existían, pero si estas cuestiones llegan a la narrativa pública, se intenta echar la culpa a modos individuales, no a nivel nacional. Las corporaciones pueden influenciar a las sociedades a través de distintas funciones y a través de distintas partes interesadas. Obviamente estos siempre pueden influenciar enormemente a nivel global. Siempre hay conflictos de intereses, hay muchísimos, no me voy a meter en esto. Unos hablan de la responsabilidad de las corporaciones y obviamente esto debería ser regulado por ley. Así que pueden tener responsabilidad social. Yo creo que también hay que analizar el impacto de las corporaciones desde el lado del Estado. Las políticas neoliberales hicieron que se recortaran y se reestructuraran algunas partes de la sociedad, sobre todo en los países de renta baja y media. Los partidos políticos dependen de las donaciones de corporaciones, por ejemplo, en ciertos países. Y en muchos casos estas donaciones son de gran consideración. En la mayoría de las democracias liberales esto ocurre. La privatización también apoya esta noción. También me gustaría hablar de algo que está siendo evidente en Australia, que son que las consultoras van en contra del sistema público porque sus funciones han sido transferidas a estas consultoras y estas no tienen una visión largoplacista y esto genera conflictos de intereses. Hubo un escándalo enorme en Australia en el que una consultora estaba dando información privilegiada a su sector privado, diciéndoles cómo podían evadir algunos fiscales. Y esto es un mecanismo importantísimo del neoliberalismo para socavar la democracia. Dicen, intentamos evitar los conflictos de interés. Bueno, no sabemos cómo esto ocurre. En Australia, esto opaca los servicios públicos, ya que están bajo la influencia de estas consultoras. Y estaría bueno pensar en cuántos países esto es un tema importante. Debemos pasarnos a un modelo de política más social. Por ejemplo, se está hablando del impacto de la política marxista, del imperialismo, la exclusión y la alienación de muchos procesos de cooperación. Y el marxismo desafía estas nociones desde un sentido más social, para que el pueblo se una en contra de la explotación. Para mí esta es una organización no solo analítica, sino también a nivel político para la organización.
Y para cerrar, el último artículo habla sobre algunas alternativas. Algunas alternativas son las cooperativas. Hay evidencia que aquellos que trabajan en las cooperativas son una forma democrática de organización. Que algunas privatizaciones vuelvan a ser del Estado, por ejemplo. Por otro lado, intentar eliminar la burocracia que elimina al pueblo. En Brasil, por ejemplo, se intentó hacer esto. También concentrarnos en no los conflictos de intereses. Bueno, esto fue una corrida sobre, para mí, lo que es más importante de lo que se dijo en los artículos de Lancet. Obviamente, este no refleja el punto de vista de todos, pero es importante que por fin se reconozca como un factor importante que afecta nuestra vida en el siglo XXI. Así que termino acá y quiero ver qué se dice sobre los estudios de caso. Muchas gracias. Gracias, Fran, por esta genial presentación del tema. Ahora, para continuar, hablaremos con Arthur de Brasil. Él es profesor en la Universidad de Río de Janeiro y ha hecho ciertas investigaciones sobre el sistema de salud brasilero. Arthur, bienvenido. Hola a todos. Voy a compartir mi presentación. ¿Pueden verla? It's okay now. Creo Okay, que se ve, first ¿no? of all, I would like to Antes que thank nada, People's Health quiero Movement agradecer to discuss al Brazil. el Movimiento para la Salud de los Pueblos para dejarme presentar el caso brasilero. Just a minute. Déjenme ver. Okay, no problem. I'd like to thank you also my postgraduate student, Karina Correa. It's helping me with my classroom now, and so I can be here. Reina me está ayudando también, así yo puedo escuchar. Going to be direct. I'd like to discuss Brazilian health system. Quiero hablar del caso brasilero, del sistema de salud. Of a great, large, powerful private sector with a universal También health system that we have la here. presencia de un sector privado muy grande. La Constitución Federal de 1998 establece que la salud debe ser tema de Estado y debe llegar a todos. It's a free universal system with comprehensive care, decentralized management and La competence. salud tiene que ser comprensiva. En la Constitución también se establece And as a heritage from the military y dictatorship hay in Brazil from 1964 un legado de la dictadura militar en Brasil sobre ciertas políticas de salud. had already a private health plan or insurance, and we had already a great provider health services. Teníamos un proveedor de servicios We have muy grande en ese sector. private sector. Así que teníamos un sector privado muy grande. One. So Brazilian health system could be defined El as a sistema brasilero de salud complementary and competitive service providers and purchasers. tiene distintos proveedores That is financed mainly by private que funds. se So financia más que nada por los fondos privados. people Así that que es difícil are de owned discutir. by private health plans or insurance also
porque muchas major personas pueden usar el sistema privado. Un problema estructural es que de la expansión de salud, 6% of the GDP, que es el 20% del PBI más o menos, la expansión que genera déficit es la pública. La mayor parte de la expansión la generan el sector privado y el sector público toma cuestiones del sector privado. 2019. Okay, next one. It expresses the inequality and the privatization of Podemos ver health la desigualdad y la privatización del gasto en la salud si observamos el gasto según la función de salud. Por ejemplo, si solamente vemos el cuidado curativo de los pacientes, vemos que hay un 7,5% que sale de los bolsillos de los pacientes, mientras que el gobierno pone un 45,6%. Después tenemos otras funciones, como vemos en pantalla, como el cuidado general de los pacientes ambulatorios, el cuidado dental, la rehabilitación. Está desagregado aquí. En mi grupo de investigación estudiamos las grandes empresas del sector de salud y analizamos la financiarización de estos capitales. Y el tamaño del mercado de la salud es cada vez más grande. En los últimos 20 años, la concentración y la centralización del capital se hizo posible por fondos de inversión, ofertas iniciales públicas en la bolsa. Tenemos muchos ejemplos de empresas grandes, como algunas de los Estados Unidos, que han intervenido. Tenemos bancos importantes de Brasil que también forman parte del sistema de salud brasilero. Tenemos el Hospital de Diagnósticos, DASA, comes from the diagnostic services that has acquired a hospital company, and we have an example that's RD, Raia Drogasil. It's a drugstore. Tenemos el ejemplo de las tiendas RD que concentran un 15% del comercio de fármacos. Así que es un gran mercado. En cuanto al modelo de los determinantes comerciales de la salud, quisiera mostrarle que la importancia de la financiarización combinado con las entidades comerciales y el poder económico y político que emergió en los últimos años da como resultado que tengamos grandes empresas en la salud con poder económico y político creciente, con una presencia multisectorial y con relaciones complejas con el Estado y el sistema de salud. Vemos que incluso cuando los dueños son grupos familiares, hay una gran acumulación. Y en este sistema híbrido, donde hay
partes del sector público, privado y del tercer sector, que son las organizaciones sin fines de lucro. Me estoy quedando sin tiempo, pero tenemos cooperativas como Unimed, que son médicos que están en una red que ofrecen planes y servicios, y es una de las cooperativas más grandes. Tenemos algunas compañías estatales y también centros hospitalarios de excelencia, donde la presencia de que tienen exención tributaria y de contribución social. Para terminar, quisiera compartir esta situación compleja sobre la privatización del sistema de salud brasilero. Los determinantes comerciales de la salud se usan para poder describir mejor cuál es la situación y adelantarse, profundizar un poco más la discusión, pero estoy de acuerdo con Frank Baum en que debemos desarrollar un marco político-económico para debatir las desigualdades y la privatización desde un punto de vista crítico, que critique el capitalismo y que se manifieste en el sector de salud para que el acceso a la salud no sea tan difícil en Brasil y para que se garantice la salud para todos. Así que muchas gracias y que tengan una buena mañana. Thank you very much, Arthur, Muchas gracias, Arturo, for showing to us how financialization is binding with the private sector in Brazil. el tema de la financiarización y el sector privado en Brasil son casos muy interesantes. Voy a darle la palabra ahora a Laura Piaggio. Is a member of the nutritional program from Laura es miembro del programa nutricional del Ministerio de Salud de Buenos Aires and Laura has a large experience y with tiene mucha experiencia child food and en el nutrition in alimento Brazil. Laura, de los please, infantes y en esa industria. Así que, por favor, Laura. share the Miguel, ¿podrías screen to Laura. compartir la presentación por Laura? Uh, just one Buenos second. días. Un momento, Laura. Sí. Okay, please go ahead. Buenos Adelante. días. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir este momento con ustedes. Estoy hablando desde el celular porque tuve un problema con un corte de luz en casa. Voy a tratar de sacar la interpretación que estoy escuchando a la vez que... Perdón. Bueno, en esta oportunidad quería compartir con ustedes algunas informaciones respecto a las violaciones del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos en Argentina. Laura, I think Laura had some problem here. Yeah, we lost her. Let me check here quickly on Creo WhatsApp. que hemos perdido a Laura. Vamos a revisar el WhatsApp rápidamente.
Sorry, just 1 second. We're trying to fix. I'm trying to get into the- Disculpen, unos minutos vamos a intentar entrar en contacto con ella. Okay, so Miguel, can you please stop the presentation? I was talking to Laura here. Miguel, ¿podrías detener la presentación? Estoy hablando con Laura. Le vamos a dar la palabra a David primero. ¿Estás ahí? ¿Podrías hacer la presentación ahora? Okay, David's here. So thank you very much, David. Muchas I'll gracias. introduce you very quickly. You can Para contact me. presentarte, David McCody is from the People's House Movement in Kenya. David McCory de So, el welcome, Movimiento de David. Kenia. Bienvenido. To use your time as you wish. Thank you very much, everyone. Muchas gracias a todos. Buenos Good días afternoon and good evening to everyone. y buenas tardes y buenas My aim noches. is just to bring to you the health situation in Kenya and the challenges that our health system Les hablaré hoy de los desafíos que enfrenta nuestro sistema de salud. PHM Kenya is doing to improve the life situation. ¿Cómo podemos hacer para mejorar la situación de las personas de I Kenia? start by saying that Kenya, Voy a comenzar diciendo que as a constitution, Kenia tiene una constitución highest attainable standard of health que to every promete un Kenyan, estándar de salud places a fundamental duty on the state to take y lo legislation, pone como piedra policy, fundamental. and other measures, including the setting standards of right to health. And in recognizing this, Al reconocer que la salud es algo fundamental para el bienestar delivery of health services. de los ciudadanos, So in Kenya, en health is a Kenia global function, and this is following the adoption of Kenyan Constitution. se adopta Evolution, esta decisión en la Constitución. the evolution of health services in Kenya La evolución de los servicios de salud en travel Kenia closer to the people and ha improve access to hecho que la gente pudiera acceder más a la salud. specific health needs. Y del mismo modo se ha intentado alcanzar las necesidades específicas de cada persona. Kenya has developed, has generated or has put in place laws, policies, Kenia ha practices and procedures utilizado distintas prácticas como leyes y normas para reality. que esto se vuelva una realidad. And in recognition of this, Kenya Y also reconociendo esto, came up with a Vision 2030 Kenia tiene una visión para el 2030 que fue diseñada para global transformar a Kenia en a global competitive and industrial country by un providing país competitivo a nivel global, life in a con un estándar de vida de alto nivel y con un medio ambiente seguro. Todo esto para el año 2030. economic and social La visión es identificar los problemas económicos y sociales pillars to drive the para poder abordarlos realize its goal. y para así poder alcanzar los objetivos del país. Also in that, Kenya also Asimismo, Kenia has a national health insurance scheme, which is a national scheme tiene un plan nacional cuyo objetivo aiming at es el siguiente. aiming at
the access to universal health care. acceso a la salud This universal, declaration of universal health care. y esto, por Now, supuesto, in es terms central. of health system, Con respecto al Kenya has sistema quite de a salud, number of Kenia facilities tiene muchas instalaciones by government or faith-based organizations or CBOs, international communities, donde individuals. participan distintos actores. Kenya Health Systems defines 6 Kenia levels. tiene un sistema que involucra 6 niveles de jerarquía. Which is a community service. El Level nivel 2, 1 tiene que ver con las comunidades, el segundo son los dispensarios, health center and el nivel 3 maternity and nursing homes. las maternidades y los geriátricos. El nivel 4 se trata And medium-sized private hospitals. los hospitales Is country de referral tamaño medio y private hospitals. nivel de subcondado. Referral hospitals. Y el nivel 5 And son los these referral hospitals hospitales privados y el nivel 5 son los hospitales nacionales. levels. And also it includes the private teaching Nacional. referrals or Estos incluyen también los hospitales de enseñanza. Así que in achieving health, universal health para care, lograr as one of the un sistema which member de states, salud when adopting para the todos, SDGs in 2018, cuando adoptamos los is among the G, countries ratified Kenia and committed está to entre los países que se comprometió National General Assembly en la ONU, en la Asamblea de la ONU, con 2018. desarrollo sostenible. You En el 2018, program was launched in Kenya as a piloting project. un programa de salud pública fue lanzado en Kenia, Kisumu, and these 4 en counties was Machakos, Tisú, y en algunos condados fueron elegidos como communicable diseases, non-communicable en la diseases, prevención de las enfermedades no transmisibles, metanol y chembal también. Y también hay two-phase medium, por accidentes de tránsito. Así que tenemos un enfoque desde varias aristas. En un primer nivel, to secondary, that is los centros de salud. En segundo nivel, a través de los hospitales. Y también So, esto a través de un sistema de salud nacional. Esta contribución debería ser obligatoria para todos las poor. personas desde los 18, proveer un pago para los más humildes. On that, we realized that Nos dimos cuenta de que al implementar este sistema, the UHC, of which after piloting, our research says that Kenya logra as per el universal objetivo, health coverage. pero todavía no logramos una cobertura universal para todos. About that, for UHC, A veces se olvida it requires a strong primary health care, and as a foundation of que health systems. So, right now, Kenya is facing challenges in
the people of Kenya are En facing este momento, los keniatas enfrentan desafíos going for health needs because en sus necesidades de salud, healthcare, that is porque the la foundation atención of primaria, system que es el fundamento de los sistemas time when de salud, fue ignorada en el momento piloting the universal health coverage. en que se pensó en la cobertura Things are now, universal de salud. we are witnessing Somos testigos entonces dramatical shrinking of human resource for health. de una reducción de recursos humanos en el sector This is affecting público. the delivery of services. And again, there is a reemergence Y de nuevo, of infectious diseases such as vemos HIV, que hay más tuberculosis, aumento de enfermedades como el HIV, la neumonía, la malaria, or leading causes of mortality in Kenya, of which que todas son una de las a strong primary causas de health muerte en Kenia. Tenemos will have not been the top leading eh, diseases in Kenya. So pero si consiguiéramos tener uno, the government of Kenya, while así que implementing otros desafíos que estamos implementando, strong and well functioning and sustainable health esto funciona un poco mejor en los sistemas managing healthcare services. And this is very para los sistemas de salud, vital of the people, y esto es vital, ignored by y esto muchos lo ignoran, por ejemplo, el gobierno. challenge we are facing is Otro desafío que tenemos this poor sanitation and hygiene, es inadequate water supply in health facilities and el communities, de and also environmental. el pobre saneamiento de aguas y estas All this contributes ambientales, también la malnutrición. Todo esto contribuye a que las enfermedades contagiosas se transmitan mucho más fácilmente. Esta situación también access to basic hygiene con la practices. disparidad en el acceso a la higiene y al conocimiento. Esto quiere decir que el compromiso que muchos estados tienen, Is ignored. And our government is por rushing ejemplo, desde 1978, es que el gobierno se apura, instead of serving the communities or people that need pero en vez de ayudar a las comunidades, the interest of salvaguardan sus propios intereses that o a ciertos sectores privados commercialized health. que comercializan Also, la salud. Can you please conclude in 1 minute, please? Because ¿Podría terminar, por favor, David, en un minuto más o menos? again, we are faced with what we call De nuevo. neoliberal policies. Estamos infectados por las políticas neoliberales. Vemos en la salud de Kenia que Does not belong to us. una pertenece no a nosotros, sino al mercado. We are coping or we are practicing Así que our health system estamos in the prac- global north, forgetting about the health systems that do well. que están en el norte global, no para el sur global como nosotros. Así que vemos que Private sector. el gobierno remueve ciertas cuestiones de salud y las privatiza Private partnerships. So this one means a través de las organizaciones públicas. your
Y eso quiere decir que estas están atadas ahora a los intereses privados. Y esta es una de las calamidades. Profitable businesses. Hablemos de la rentabilidad de los mercados para que inviertan en la salud. We also faced with the limited access to health care facilities. También tenemos un acceso limitado a la salud en los sectores rurales. Y el Bills in Parliament that one of them is primary health care bill. hace tratos, por ejemplo, una ley para las instalaciones sanitarias, y también se están intentando juntar fondos para las enfermedades críticas, por ejemplo. Estos, sin embargo, no benefician a los más pobres, sino a los más ricos. So, in summary, Así que, en resumen, this is the time decimos que we llegó la hora our communities and health workers de ayudar a los trabajadores y a las comunidades that based on comprehensive primary health care. para lograr un sistema de salud integral. The social policies, actions that Esto está address en el corazón de las políticas sociales para la salud. we call our governments to honor their commitments. Llegó la hora de que los gobiernos se comprometan. I say thank you. Muchísimas gracias. Thank you very much, David. Muchas gracias, David. Now we Presentación. move to Laura. Laura, are you there again? Ahora, Laura, proseguimos con Sí, vos. acá estoy. Espero no tener de nuevo problemas. Sigo con Sí. el celular. Divya, can you show her presentation, please? Podés mostrar su presentación, por favor. Great. Please, Laura, go ahead. Bueno, muchas gracias. Como les intenté comentar antes, la idea es enfocarme en las violaciones al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna en Argentina, como un ejemplo para hablar sobre los determinantes comerciales de la salud infantil. La próxima, por favor. Este trabajo se desprende de un trabajo realizado en el marco de la Fundación Sanar, que es una organización de la sociedad civil, y el estudio realizado se publicó en el número de junio de la revista World Nutrition y recientemente también el reporte en español. La siguiente, por favor. Bueno, como sabemos, la alimentación con leche humana es la norma. La leche humana es el único alimento propio de nuestra especie y el único alimento universal. Sin embargo, la práctica de amamantamiento no es natural y requiere de un proceso de aprendizaje y sobre todo requiere de entornos que la faciliten. Lo que vemos y se ha documentado abundantemente es que uno de los factores que con más fuerza menoscaba la práctica de amamantamiento es la comercialización y la publicidad agresiva y poco ética de los sucedáneos de la leche humana. Por eso, ya en 1981, la Asamblea Mundial de Salud votó el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que no es un tratado vinculante, por lo cual los países lo tienen que incorporar en sus legislaciones nacionales. En Argentina se ha incorporado en diferentes normativas que tienen distinto rango, en algunas leyes, resoluciones, por lo cual la incorporación es parcial y fragmentaria y dispersa. La situación de lactancia en Argentina
Nos habla de que los últimos datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud del año 2019, menos de la mitad de los bebés son amamantados hasta el 6º mes de manera exclusiva. Es decir, que muy tempranamente, más de la mitad de los bebés introducen ya alimentos ultraprocesados como son las fórmulas comerciales infantiles. Esta temprana introducción tiene externalidades, implica importantes problemas de salud, incrementa los riesgos de problemas de salud que serían evitables, como diarreas infantiles, enfermedades infecciosas, respiratorias infecciosas, casos de obesidad infantil, y también impacta en la salud materna. Podemos ver, según los datos, las estimaciones de la aplicación de la herramienta, el costo de no amamantar de la organización Alive and Thrive, que hay un importante número de casos de cáncer de mama, de cáncer de ovario y de diabetes tipo 2 que serían evitables con mejores tasas de lactancia. Además de estas externalidades, de este impacto en la situación de salud, también hay un costo importante en el sistema de salud, en la economía de los hogares y también un impacto ambiental. La próxima, por favor. Lo que vemos en Argentina es que el mercado de fórmulas comerciales infantiles es un oligopolio sumamente concentrado. Son 3 empresas las que comercializan las diferentes marcas, todas transnacionales, 2 de origen europeo y una de origen argentino. La siguiente. Mirando las prácticas claves del sector comercial que utilizan para moldear las políticas, el sistema, las normas, como se describe en la serie de Lancet, me quiero enfocar en las prácticas de marketing de las fórmulas comerciales infantiles. En particular, viendo qué pasa con el etiquetado y la publicidad, sobre todo en el entorno digital. En el estudio mencionado pudimos documentar que el 100% de las etiquetas de toda la línea de productos considerados sucedáneos de la leche materna en Argentina, que son los productos hasta los 2 años de edad, incumplen las normativas nacionales de etiquetado que recepcionan las disposiciones del Código Internacional. La próxima. Los elementos que son más incumplidos son las menciones o declaraciones nutricionales y de salud y la presencia de textos o imágenes que idealizan la utilización del producto. Estas incorporaciones en el etiquetado están incumpliendo las normativas argentinas. Cuando se denuncia y se demanda a las empresas responden: los rótulos están registrados y aprobados por las autoridades sanitarias, lo cual es real. Las autoridades sanitarias que registran los productos están aprobando los etiquetados con estos elementos. Vemos que hay un déficit en el monitoreo y la fiscalización, y también a partir de estas aprobaciones que se otorgan, hay una convalidación de los incumplimientos. Entonces, las empresas resultan quedando a resguardo de los reclamos y los consumidores confinados en la indefensión. La siguiente. Otra estrategia que la empresa despliega y que está muy documentada en la evidencia científica disponible es la diversificación de productos para poder realizar promoción cruzada. Entonces, publicitando los productos que escapan a las regulaciones nacionales. Podemos ver en este dibujo cómo toda la línea de productos tienen bases muy similares en los colores, en el diseño, la ubicación del logo, con apenas algunas diferencias en el número. Bueno, en lo que es la situación de la publicidad,
en Argentina, desde el año 2015, que se plantea que el alcance del código es hasta los 24 meses, las leches modificadas para niños a partir del año comercializadas con el número 3 no podían publicitarse. Sin embargo, la autoridad de fiscalización sostenía una interpretación similar a la de las empresas que plantean que estos productos no son sucedáneos de la leche materna, sino alimentos complementarios. Con esta interpretación de la autoridad de fiscalización, las publicidades se siguieron manteniendo en el aire e inundando también los canales digitales, a pesar de las reiteradas denuncias. Pero el sostenimiento de estas denuncias y la intención de forzar una rendición de cuentas por parte de las autoridades de fiscalización, de alguna manera llevó a un cambio en la interpretación y recién en enero de este año, del 2023, la autoridad fiscalizadora de las publicidades planteó que efectivamente los productos identificados con el número 3 eran sucedáneos y la publicidad no se permitía. Lo que pudo verse es que rápidamente la publicidad migró a los otros productos que no están incorporados en la legislación argentina, que son las leches modificadas para mayores de 2 años, identificadas con el número 4. Entonces, hoy en día toda la publicidad se canaliza en este segmento, pero a partir de publicitar este segmento, publicitan toda la línea de productos. Estas leches modificadas caen en un vacío legal en nuestro país en este momento porque no son consideradas sucedáneos y tampoco son alcanzadas por la ley de etiquetado frontal, que en Argentina está vigente desde el año 2020. La siguiente, por favor. Entonces, vemos que hay un accionar estatal permeable a las presiones empresarias, que se expresa en la aprobación de rótulos que incumplen la legislación vigente, en la publicidad que fue permitida durante 7 años a pesar de un cambio normativo, porque la autoridad de fiscalización adoptó una interpretación llamativamente afín a la interpretación de las empresas, y también porque vemos que hay vacíos normativos. Entonces, frente a esta situación, diferentes organizaciones de la sociedad civil, por un lado, mantienen una línea de presentar denuncias, explorando los canales administrativos existentes para intentar que haya una rendición de cuentas por parte de las autoridades a cargo de la fiscalización. Pero, por otro lado, también se conformó una coalición de organizaciones de la sociedad civil, un punto que también es destacado en los artículos de la serie de Lancet, como uno de los caminos a transitar, y se conformó la Red por la Ley del Código. Este conjunto de organizaciones elaboraron un proyecto de ley para recepcionar de manera integral al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, de manera integral y actualizada, incorporando todas las resoluciones de la Asamblea Mundial de Salud. Este proyecto muy recientemente se logró que fuera ingresado en ambas cámaras del Poder Legislativo Nacional en el mes de agosto y de septiembre, y actualmente se está trabajando en conjunto desde este grupo de organizaciones que conforman la Red por la Ley del Código, en realizar acciones de incidencia para acompañar el tratamiento legislativo de este proyecto. Bueno, hasta aquí los comentarios que quería compartir. Muchas gracias. Thank you very much, Laura. So now, Muchas gracias, Laura. we wanted to have a final comment. Y ahora From Ángela Carriedo. queríamos unos comentarios finales de Ángela Carriero, que es investigadora de la salud pública y nutrición, y también es la secretaria de la Asociación Mundial de Salud Pública y Nutrición. ¿Estás por ahí, Ángela? Bienvenida.
Sí, muchas gracias. Hola, ¿me pueden ver? Buenísimo. Gracias por invitarme. Quería hacer unos comentarios finales. Gracias a todos por este seminario que ha sido muy interesante. Quería principalmente decir lo siguiente. Como se ha dicho antes, sabemos que una de las claves en las que la industria interfiere en el trabajo de los activistas y los académicos y de los legisladores es dilatando o distrayendo de las necesidades. Así que siempre nos preguntamos cómo podemos apoyar como activistas estas acciones. Y como se ha dicho aquí, hay muchas maneras en las que podemos hacerlo o en las que lo hemos hecho ya y muchas veces nos sentimos desalentados porque, bueno, no siempre tenemos la mejor respuesta, pero no sé si podría compartir mi pantalla rápidamente. No sé si pueden ver. Bueno, genial. Quiero ponerlo en toda la pantalla. ¿Lo ven bien? Excelente. Bueno, aquí elegí algunas de las cosas que me gustaría mencionar, cosas con las que estamos familiarizados. Voy a hablar de algunos de los riesgos que encontramos al hacer esto. Tratamos de entender mejor cómo funciona la acción corporativa, qué es lo que hacen, y nuestros panelistas anteriores han hecho un excelente trabajo para eso, pero lo que hacemos por lo general es hacer algunas exposiciones, estudios de casos, escrutinar las situaciones y taxonomizar estas acciones, clasificarlas. Así que esto es muy importante. Como mostraba Fran, vemos lo que pasa en Australia con los servicios públicos fantasma. Por supuesto, siempre obtener la colaboración de las personas que están interesadas es algo muy útil. También queremos, por supuesto, mejorar la transparencia financiera de las corporaciones y de las inversiones. Y sin dudas necesitamos mejores mecanismos para minimizar la participación de la industria en los alimentos. Así que hay algunos países o grupos de la sociedad civil que han desarrollado reglas del conflicto de interés y tenemos que observar esas soluciones posibles y tratar de hablar con ellos para saber cómo lo hicieron, para saber cómo utilizaron estas herramientas, si tuvieron reuniones en el Senado o en distintas mesas de negociación. Y otra forma en la que lo hemos hecho o se ha hecho en el pasado es fortaleciendo los movimientos sociales. Tenemos movimientos sociales fuertes y tenemos que participar más en campañas para poder luchar contra el poder corporativo. Como les decía, exponer a las asociaciones público-privadas y otra forma son los activistas inversores que van a las reuniones y traen resoluciones para mejorar la concientización entre los inversores. ¿Qué pasa con todo esto? Creo que todos hemos estado aquí. Nosotros estamos en riesgo todo el tiempo y necesitamos tener mejores herramientas entre nuestros grupos para poder protegernos. Sin dudas que es posible que nos intimiden o que hagan ataques personales contra nosotros. Lo hemos visto en muchos casos. El caso que está aquí en pantalla es algo que sucedió en México, donde un hombre que estaba trabajando con Coca-Cola y que antes había estado en el gobierno, constantemente ha sido intimidado públicamente
a través de Twitter, pero también algunos activistas en México, Colombia y otros lugares en donde han sido atacados personalmente y tienen, sus familias han estado en riesgo. Corporations have the power to Las intimidate. compañías tienen el poder de intimidar a los activistas Obviously, they y por discredit eso tenemos que protegernos. Obviamente desacreditan el trabajo que hacemos, la evidencia que usamos, las redes con académicos activists do or que say. construimos, siempre desacreditan lo que hacemos y decimos y cambian la narrativa y ganan espacio en los espacios más And exposing conocidos. Así que construir coaliciones por fuera de las fronteras de cada país es muy importante. Lograr comunicarnos con distintos Media, actores de distintos sectores, que distintos medios nos den espacio también y ser disciplinados en cuanto a cómo nos to have some comunicamos. contacts in people who Obviamente, intentar tener contactos con aquellos que nos ayudan a denunciar estos ataques personales. En conclusión, need to la política se la pelea con más política. Debemos que involucrarnos en campañas que estén a favor de los derechos humanos y obviamente es frustrante cuando sentimos que no podemos pelear con estos grandes medios y compañías, pero tenemos un informe muy importante sobre el derecho changing the narrative, and he's a very la strong. educación. But we need Obviamente, esto cambia la narrativa y nos dice que debemos cambiar nuestro sistema alimenticio y luchar contra el poder imperante the political en este agility sentido. is difficult in this La hostile agilidad política también es difícil en un ambiente tan hostil, pero bueno, este es un camino y estamos llegando even if it's one step. a maneras en que las cuentas sean más transparentes y rindan cuentas. Uno de nuestros trabajos es que aquellos que no tienen el espacio, Own issues traerlos as a front, a los medios en donde se pueda hablar sobre el abuso corporativo. Nosotros somos mediadores what's happening to their own entre communities, el etc. público y aquellos que quieren hablarnos de lo que ocurre en sus propias comunidades. Como Claudia estaba hablando en el comentario, no solo debemos ser organizadores, Encourage you to do that. también convencer a la gente. Obviamente no es sencillo, pero me gustaría que lo hiciéramos a través de las organizaciones. El año que viene tendremos otra conferencia, los invito a participar. Etcétera, who are really worried Obviamente, about activistas, políticos que están preocupados sobre la crisis alimentaria a nivel global y también la relación entre el comercio y protect ourselves by building strong así que communities. protejámonos, construyamos comunidades fuertes y ambientes seguros. Muchas gracias. Creo que podemos proseguir. Gracias. Gracias, Ángela, por tus comentarios. Creo que hemos terminado la discusión. No tenemos mucho tiempo para la discusión. Ya nos pasamos un poco de hora. Había algunas preguntas relacionadas con cómo confrontar a los determinantes comerciales de las... I don't know if any of the panelists Ángela abordó un poco este tema. No sé si algún panelista quiere decir algo antes de que terminemos. Si no, ya cerramos, me parece.
Well, so Bueno, so I think that's it for today. Thank you everybody me for parece que hemos terminado. to have Muchísimas the gracias por conectarse. on Queremos YouTube. que tengan la Let's presentación in en English, YouTube. Spanish, and French. Lo tendrán en What's español, francés e inglés. afterwards, with your comrades Así and your partners. This will be available in todos pueden compartir esta presentación con sus compañeros. everybody that's Quiero agradecer had their time to be here today. The attendees a todos also los que didn't have pudieran hacerse el tiempo for discussion. de estar acá. To thank a lot Laura, Apena no haber tenido un tiempo para el diálogo, pero bueno, quiero agradecer a todos los oradores por sus presentaciones tan interesantes. Muchísimas gracias. Espero que nos veamos pronto. I have the PowerPoint presentations. Sí, tengo las presentaciones en PowerPoint de los oradores, así que se las puedo compartir también. También tengo el contacto Together with the YouTube links. y eso también lo compartiremos. Thank you, everybody. Hope to Así que muchísimas gracias a todos. Espero que nos veamos pronto. Hasta luego.